Tuna, hola a todos. Con todo mi cariño, les deseo salud, paz y que el amor nunca falte en sus vidas. Pero hoy, la historia que les traigo está llena de giros inesperados. Alex, el hombre que parecía tenerlo todo, de pronto se enfrenta a la ruina total. ¿Podrá el amor entre él y Tuna resistir la tormenta? Acompáñenme, porque lo que está por suceder no dejará a nadie indiferente. Nadie en el pueblo podía creerlo. Apenas unas semanas atrás, Alex era el joven empresario admirado por todos, con una sonrisa segura y planes que parecían no tener fin. Pero en un solo día, todo se derrumbó. La noticia llegó como un relámpago, la empresa había quebrado, las deudas lo ahogaban y sus socios lo habían abandonado. En medio de ese caos, lo único que Alex pensaba era en ella, Tuna. La mujer que había conquistado su corazón, la que siempre lo recibía con una mirada dulce y una calma que él no encontraba en ninguna otra parte. Pero ahora, con las manos vacías y el futuro incierto, le atormentaba una pregunta: ¿seguirá queriéndome cuando descubra que lo he perdido todo? Aquella tarde, con el peso del mundo sobre los hombros, Alex llegó al pequeño camino que conducía a la granja de Tuna. El cielo estaba gris, y el viento traía un olor a tierra mojada. Ella estaba allí, recogiendo flores para la mesa, ajena a la tormenta que él llevaba dentro. Cuando ella lo vio, corrió hacia él, pero se detuvo al notar su expresión. «Alex, ¿qué ha pasado?», preguntó con voz temblorosa. Él no pudo mentir. Le contó todo: las pérdidas, la traición de un socio, la deuda que lo obligaba a vender su casa. Cada palabra le dolía, pero más le dolía la idea de perderla. «Entenderé si quieres alejarte», dijo finalmente, sin poder mirarla a los ojos. «No tengo nada que ofrecerte». Tuna lo observó en silencio. Luego, dio un paso adelante y tomó sus manos. «Te equivocas», susurró. «Me ofreces lo más importante, tu corazón. Y mientras lo tenga, no necesito nada más». Las lágrimas que él había contenido cayeron al fin. La abrazó con fuerza, sintiendo que, aunque el mundo se derrumbara a su alrededor, en ese instante tenía todo lo que realmente importaba. Esa noche, bajo un cielo sin estrellas, Alex entendió que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en las personas que deciden quedarse cuando todo lo demás desaparece. Y en el corazón de Tuna, su amor seguía intacto, más fuerte que nunca. Los días siguientes fueron una prueba constante. Alex tuvo que vender lo poco que le quedaba, y Tuna comenzó a trabajar más horas en la granja para cubrir los gastos básicos. No había lujos, no había cenas elegantes ni viajes, solo largas jornadas, manos cansadas y noches en las que ambos caían rendidos, abrazados, sin decir una palabra. Pero en medio de esa sencillez, algo nuevo florecía, una complicidad silenciosa. Alex descubrió la paz de levantarse con el canto de los gallos, de ensuciarse las manos plantando semillas junto a Tuna. Ella, por su parte, vio cómo él, el hombre que antes llevaba traje y corbata, aprendía a reparar cercas, ordeñar vacas y reírse de los pequeños accidentes del día a día. Una tarde, mientras recogían leña, Alex se detuvo y miró el horizonte. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa tímida, «creo que esta vida me está enseñando más que todos mis años en la ciudad». Tuna dejó el haz de leña en el suelo y se acercó. «¿Y qué has aprendido?», preguntó, divertida. «Que la verdadera fortuna es tener a alguien que no huye cuando todo se derrumba», respondió él, acariciándole el rostro. Sin embargo, la calma duró poco. Una carta llegó al buzón, con el sello de un abogado. Al abrirla, Alex sintió un escalofrío. Uno de sus antiguos acreedores reclamaba una deuda enorme y amenazaba con embargar la granja de Tuna si no pagaba. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, con el papel temblando en sus manos. Tuna lo miró, su expresión seria pero firme.
Alex, hemos salido adelante antes, y lo haremos otra vez. Pero esta vez, no lo harás solo. En sus ojos había una determinación que él nunca olvidaría. Y en ese instante, entendió que, aunque el destino volviera a ponerlos contra la pared, juntos podían convertir cada ruina en un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Alex y Tuna sabían que si no conseguían el dinero antes de la fecha límite, perderían la granja, su hogar, su refugio, su nuevo comienzo. Alex decidió ir a la ciudad para buscar algún trabajo rápido que le permitiera ganar lo suficiente. Trabajó de cargador en un mercado, de repartidor, incluso como vigilante nocturno. Dormía apenas unas horas, y cada moneda que ganaba la guardaba con cuidado. Mientras tanto, Tuna organizó en el pueblo una feria solidaria, vendía productos de la granja, dulces caseros, flores frescas. Los vecinos, al ver la unión y el esfuerzo de la pareja, comenzaron a ayudar. Algunos aportaban dinero, otros tiempo, otros simplemente compraban más de lo que necesitaban, solo para apoyarlos. Una tarde, agotado y con las manos llenas de callos, Alex regresó a la granja. Tuna lo esperaba con una sonrisa cansada, pero radiante. Falta poco, Alex, casi lo tenemos. Pero el último día, cuando contaron todo el dinero, aún les faltaba una pequeña parte. El silencio fue pesado. Entonces, un anciano del pueblo, don Mateo, tocó la puerta. «Esto es para ustedes», dijo, dejando un sobre la mesa. «Cuando tu padre llegó aquí, me ayudó sin pedirme nada a cambio. Ahora, es mi turno». Dentro del sobre estaba justo lo que faltaba. Alex lo abrazó con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, corrieron al pueblo a pagar la deuda. El abogado, sorprendido, solo pudo decir: «No muchas personas logran lo que ustedes acaban de hacer». Cuando salieron, Tuna tomó la mano de Alex y susurró: «Lo logramos, juntos». Alex la miró, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que el futuro seguiría teniendo retos, pero también sabía que mientras ella estuviera a su lado, no había batalla que no pudieran ganar. Bajo las estrellas, la granja brillaba a lo lejos, y con ella, el amor que habían protegido contra todo pronóstico. La deuda ya era cosa del pasado, pero Alex y Tuna sabían que no podían bajar la guardia. Habían aprendido, con esfuerzo y lágrimas, que la estabilidad no se regala, se cultiva, día tras día, como la tierra que cuidaban. Una mañana, mientras el sol pintaba de oro los campos, Alex se acercó a Tuna con un cuaderno viejo en las manos. «He estado pensando», dijo, con una mezcla de nervios y emoción. «¿Y si convertimos la granja en algo más que un lugar para vivir?» Tuna lo miró curiosa. «¿Qué tienes en mente?» «Un espacio donde la gente del pueblo y de la ciudad pueda venir a aprender, a cultivar, a cuidar animales, a reconectarse con la naturaleza. Un lugar que no solo nos dé ingresos, sino que también dé esperanza a otros». Sus ojos se iluminaron. «Alex, eso es hermoso. Y lo haremos». Desde ese día, comenzaron a planificar. Recuperaron un viejo granero para convertirlo en una sala de talleres, crearon pequeños huertos para los visitantes y construyeron un rincón especial para que los niños pudieran sembrar sus propias plantas. Pronto, las primeras familias comenzaron a llegar. Los campos se llenaron de risas, el aroma del pan recién horneado flotaba en el aire, y Alex veía cómo Tuna brillaba cada vez que enseñaba a alguien a plantar una semilla. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo se encendía de colores, Alex abrazó a Tuna y le susurró: «¿Recuerdas cuando pensé que lo había perdido todo?» «Y en realidad», respondió ella, sonriendo, «fue el momento en que empezaste a ganarlo todo». La brisa acarició sus rostros. La granja, que una vez estuvo al borde de la pérdida, ahora latía como un corazón lleno de vida.
Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ellos sabían una cosa: juntos, podían sembrar cualquier sueño y verlo florecer. Lección para el corazón: la vida puede cambiar en un instante. Un día puedes tenerlo todo y al siguiente sentir que todo se derrumba. Pero la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, ni en las casas lujosas, ni en las apariencias. Está en las manos que se entrelazan cuando el miedo golpea, en las miradas que dicen no te dejaré solo y en el amor que permanece cuando todo lo demás desaparece. Alex y Tuna nos recuerdan que la adversidad no destruye el amor verdadero, al contrario, lo pone a prueba y lo fortalece. Las pérdidas materiales pueden doler, pero si el corazón sigue latiendo junto al de alguien que nos ama, siempre habrá un camino para reconstruir. En este mundo tan apresurado, donde medimos el éxito por lo que tenemos, quizá deberíamos recordar que lo más valioso no se compra ni se vende. Se cultiva, día a día, con paciencia, con respeto, y con la certeza de que las raíces profundas no se arrancan fácilmente. Así que, cuando lleguen las tormentas, no temas perder lo que tienes, teme perder la fe en lo que eres y en quienes caminan contigo. Porque el verdadero triunfo no es evitar las caídas, sino levantarse cada vez, más fuertes y más unidos. Lección para el alma en la vida: las riquezas materiales pueden desaparecer de un día para otro, pero el amor verdadero y la unión sincera son tesoros que ninguna crisis puede robar. Cuando todo parece perdido, es la mano que te sostiene y la voz que te dice, seguimos juntos, lo que te da la fuerza para continuar. La historia de Alex y Tuna nos enseña que la adversidad no destruye, sino que revela a quien está dispuesto a quedarse a tu lado. Y cuando se enfrenta el dolor con amor, cada caída se convierte en una semilla para un nuevo comienzo. Recuerda, el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de construir con quienes amas, incluso en medio de la tormenta.